¿Puede un solo documento en Moscú apagar la luz de toda Francia? Parece increíble, pero es exactamente lo que hoy amenaza al corazón atómico de Europa. El 70% de la electricidad francesa depende de la energía nuclear, y basta una firma en el Kremlin para poner ese sistema contra las cuerdas. Hace apenas unos meses, Rusia emitió una directiva que paralizó el retorno de combustible nuclear regenerado desde Siberia. ¿El pretexto? Supuestas razones ambientales. ¿El resultado real? Francia, símbolo de la independencia energética, quedó atrapada en una trampa tendida por años de acuerdos discretos y dependencia oculta de la infraestructura rusa. La imagen de la soberanía energética francesa se ha desmoronado en cuestión de semanas. Macron prometía luz y estabilidad, pero mientras tanto, los precios eléctricos se han triplicado y miles de ciudadanos indignados, desde agricultores hasta trabajadores, salen a protestar. Las reservas de combustible nuclear se agotan y no hay alternativas reales en el mercado mundial. Esta no es solo una crisis técnica, es una crisis de autonomía, de reputación y hasta de seguridad nacional. Si el ciclo nuclear francés se rompe, el país se enfrenta a la sombra de apagones, inflación descontrolada, pérdida de empleos y una crisis política de proporciones históricas. ¿Cómo llegó Francia, con toda su tecnología y orgullo nuclear, a depender de una decisión burocrática en Moscú? ¿Por qué casi nadie hablaba de esta vulnerabilidad? Y lo más inquietante, ¿qué precio exigirá ahora el Kremlin por reactivar el flujo energético? Para comprender cómo se gestó esta tormenta perfecta, tenemos que retroceder al origen del círculo de dependencia nuclear francesa. Detrás del brillo de la autosuficiencia francesa se escondía una red de dependencias silenciosas. Durante décadas, Francia sostuvo ante el mundo el relato de su soberanía energética. Una nación capaz de alimentar hogares, industrias e infraestructuras enteras a partir de la energía nuclear, con sus reactores como símbolo de progreso, independencia y hasta de orgullo nacional. Pero lo que nunca se mencionaba frente a las cámaras es que esa independencia era mucho más frágil de lo que parecía. Para entender la magnitud de la crisis actual, tenemos que mirar el ciclo nuclear francés desde adentro. Francia apostó fuertemente por un modelo llamado ciclo cerrado, donde el combustible nuclear usado, altamente radiactivo, no se descartaba, sino que se enviaba a procesar. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Aunque la tecnología y los reactores franceses eran de diseño nacional, el proceso clave de regenerar ese combustible solo era posible gracias a acuerdos internacionales muy discretos. A partir de los años 2000, la empresa estatal rusa Rosatom se convirtió en un socio esencial para Francia. ¿Cómo funcionaba esto? El combustible gastado de los reactores franceses viajaba, casi en secreto, miles de kilómetros hasta instalaciones rusas especializadas. Allí, era reprocesado. Se separaban los materiales útiles, como plutonio y uranio enriquecido, que luego retornaban a Francia listos para ser reutilizados, cerrando el ciclo. Era una colaboración técnica, pero también una relación de dependencia estratégica cuidadosamente disimulada bajo capas de burocracia y tecnicismos. Lo sorprendente es que este envío y regreso de materiales nucleares nunca fue un tema de debate público. El propio gobierno francés, obsesionado con proteger la imagen de autosuficiencia, mantenía estos contratos lejos de los titulares. La opinión pública escuchaba sobre excelencia nuclear, sin saber que, si Rusia cerraba la puerta, la maquinaria francesa podía detenerse por completo. Pero Rusia no era la única pieza clave en este engranaje. La base misma del ciclo nuclear francés, el uranio, tampoco era totalmente nacional. Durante más de medio siglo, la mayoría del uranio que alimentaba los reactores franceses venía de Níger, un país africano donde, por mucho tiempo, Francia controló la extracción y el comercio de este recurso vital. Las minas nigerinas, operadas por empresas ligadas al Estado francés, eran una fuente aparentemente inagotable. Sin embargo, esta hegemonía también era vulnerable a vaivenes políticos y a la influencia creciente de actores como Moscú. Toda esta arquitectura de alianzas discretas y flujos materiales funcionaba como un reloj suizo.
hasta que las piezas empezaron a moverse por intereses ajenos a París. La dependencia de Rusia para el reprocesamiento, un acuerdo que parecía solo técnico, se convirtió en un talón de Aquiles. Y la situación en Níger, donde el control de las minas de uranio empezó a cambiar de manos debido al avance de intereses rusos, añadió otra capa de incertidumbre. El verdadero riesgo aquí es que esta revelación no solo pone en entredicho la estabilidad del suministro energético, sino que cuestiona décadas de discursos oficiales y la credibilidad de los líderes franceses. Millones de hogares, empresas, agricultores y hasta hospitales dependen de un sistema que, hoy sabemos, estaba encadenado a decisiones tomadas en Moscú o en las minas de África Occidental. Pero todo cambió con una directiva rusa en 2026, que transformó una colaboración técnica en un arma política. Bastó una sola cláusula, apenas unas líneas en un documento oficial de Moscú, para desencadenar el pánico en París y sacudir la industria energética de toda Europa. La nueva directiva rusa exige que cualquier retorno de combustible nuclear regenerado desde las plantas rusas, ese material que Francia envía para ser procesado y que luego necesita de vuelta para mantener en marcha sus reactores, solo se hará si se obtienen permisos especiales del Kremlin. Lo que durante años fue un proceso técnico, casi automático, se convierte de la noche a la mañana en un laberinto político con las llaves en manos de Rusia. La consecuencia inmediata: si Francia no puede recuperar ese combustible, las piscinas de enfriamiento de residuos nucleares en sus propias centrales empiezan a saturarse. Sin espacio para más material, los reactores tienen que parar uno a uno. Y basta con que algunos se detengan para que el sistema eléctrico francés, y por extensión, parte del europeo, entre en zona de peligro. El efecto dominó no tarda en sentirse. Los precios mayoristas de la electricidad se disparan en cuestión de días. Empresas energéticas lanzan advertencias sobre posibles cortes o restricciones, y los grandes consumidores industriales se preparan para reducir su actividad. Pero esto no es un simple problema burocrático ni técnico. París, ante la urgencia, intenta camuflar la crisis presentándola como un asunto regulatorio, casi rutinario. Envía notas diplomáticas a Moscú pidiendo aclaraciones. Pero la respuesta es gélida, formal, casi como un portazo. Se trata de una regulación interna, justificada en motivos ambientales, y no hay excepciones para operadores extranjeros, ni siquiera para Francia. En realidad, el mensaje es otro. El combustible puede ser procesado, pero si vuelve o no a Francia, eso depende de la voluntad política de Moscú. La situación se agrava porque Francia ya venía arrastrando otra herida: la pérdida de acceso al uranio de Níger, tradicional fuente de aprovisionamiento para su industria nuclear. Tras el reciente ascenso de la influencia rusa en África, el uranio nigerino se ha vuelto inalcanzable para las empresas francesas. La combinación es explosiva: sin combustible nuevo de África y sin la capacidad de recuperar el regenerado de Rusia, el país se encuentra atrapado en una trampa perfecta. Y la alternativa de construir capacidad propia en Europa no es viable a corto plazo. Los expertos apuntan que replicar la infraestructura rusa requeriría entre 10 y 15 años, decenas de miles de millones de euros y una coordinación europea inédita. Dentro de Francia, la tensión escala vertiginosamente. Los opositores al gobierno de Macron aprovechan para atacar. El mito de la soberanía energética ha caído. La llave de nuestros reactores está en Siberia, denuncia un líder parlamentario de la derecha, y la frase se viraliza en la prensa. El Ejecutivo intenta transmitir calma. El Ministerio de Transición Energética asegura que hay reservas suficientes y que se negocia con otros proveedores. Pero los datos contradicen ese optimismo. Las grandes empresas industriales advierten de inminentes recortes de producción por los precios desbocados, y los agricultores, golpeados por el alza de la electricidad, dicen que la factura se ha triplicado, protestan en las calles y preguntan quién asume la responsabilidad de esta situación. Mientras tanto, en Bruselas, la Comisión Europea condena la directiva rusa como una forma de presión energética inadmisible. Pero detrás de la retórica dura hay una realidad incómoda. Europa carece de herramientas de respuesta efectivas. Durante años,
se descartaron sanciones sobre la industria nuclear rusa, precisamente por la dependencia de varios países europeos del combustible y la tecnología rusa. Ahora, cuando Moscú muestra su poder, Europa se ve sin margen de maniobra. Está en juego mucho más que la factura de la luz. La ruptura del ciclo nuclear amenaza con paros masivos en los reactores franceses, cortes de energía y una presión social y política inédita desde la fundación del Sistema Nuclear Nacional. Los ciudadanos sienten en su bolsillo la crisis, pero también en su bienestar y en la imagen de su país como potencia independiente y segura. Y lo más inquietante, cuanto más se analiza el problema, más claro queda que no nació ayer. Esta dependencia es el resultado de décadas de acuerdos, compromisos pragmáticos y decisiones políticas tomadas en nombre de la eficiencia y el ahorro. La directiva de Moscú solo ha disparado una crisis que se gestaba desde hace años bajo la superficie. Sin alternativas inmediatas ni capacidad industrial propia, Francia, y con ella buena parte de Europa, se enfrenta ahora a una tormenta perfecta de dependencia y vulnerabilidad. ¿Cómo se llegó a este punto? Para entender la magnitud de la crisis, es necesario mirar más allá de las fronteras francesas y analizar el poder que ha acumulado Rusia en la arquitectura global de la energía nuclear. ¿Es Francia solo la primera ficha de dominó de una crisis nuclear europea más amplia? La respuesta, aunque incómoda, parece ser que sí. Porque lo que estamos viviendo no es un simple tropiezo de una central eléctrica ni una disputa administrativa. Es la exposición brutal de cómo Rusia controla una parte clave del ciclo nuclear global y cómo Europa, no solo Francia, está mucho más atrapada en esta red de lo que se atrevía a admitir. Empecemos por los números. Según agencias internacionales de energía, las estructuras de Rosatom, el gigante estatal ruso, dominan una porción significativa del mercado mundial en varias etapas cruciales. No se trata solo de la extracción de uranio, sino de su enriquecimiento, la fabricación de combustible y, especialmente, el reciclaje de materiales nucleares usados. Reactores en Europa Oriental, Asia y Oriente Medio dependen de servicios rusos. Y durante décadas, Europa, incluyendo Francia, aprovechó esta infraestructura porque ofrecía velocidad y precios imbatibles, superando a la capacidad industrial europea. Era un negocio redondo, mientras el clima político lo permitiera. Pero ahora, con la creciente confrontación geopolítica, ese equilibrio se ha roto. Europa intentó cortar lazos energéticos con Rusia en gas y petróleo, pero cuando hablamos del átomo, la realidad es otra. Aquí, las cadenas de suministro son mucho más complejas y no existe, al menos por ahora, una alternativa europea capaz de reemplazar de golpe la capacidad rusa. Intentos de sancionar a Rosatom han fracasado una y otra vez. Nadie se atreve a romper la baraja y arriesgarse a un apagón nuclear, porque la dependencia es estructural. El caso francés es el espejo en el que toda Europa debería mirarse. Francia, que durante décadas presumió de la soberanía atómica y exportaba electricidad barata al resto del continente, ahora ve cómo su modelo energético se tambalea por dos frentes. El acceso incierto al uranio, tras perder influencia en minas clave de África, y sobre todo, las limitaciones en el ciclo de enriquecimiento y reciclaje, donde Rusia es insustituible en el corto plazo. Si una sola pieza de este puzzle falla, toda la red se resiente. Y aquí está el verdadero giro. Lo que le sucede a Francia hoy puede repetirse, o incluso amplificarse, en otros países europeos que dependen de la misma cadena. Si Rusia decide restringir o encarecer aún más sus servicios, toda Europa sufrirá las consecuencias. Escasez de combustible nuclear, subidas de tarifas, interrupciones en el suministro y una vulnerabilidad estratégica que puede ser explotada en cualquier momento. No es exagerado decir que la seguridad energética de todo el continente está en juego. Lo que antes era una ventaja económica, ahora se convierte en un arma geopolítica. En paralelo, el tiempo juega en contra. Aunque Macron y otros líderes anuncian grandes inversiones para construir una infraestructura nuclear autónoma,
Esos proyectos no resolverán nada en los próximos meses, ni, probablemente, en los próximos años. Los procesos son largos, costosos y dependen de consensos políticos que aún no existen. Y mientras tanto, la presión sobre los hogares y las industrias crece, suben los precios, se disparan las incertidumbres y se erosiona la confianza en la autonomía energética europea. Así, el colapso nuclear francés nos muestra una verdad incómoda. La energía puede ser, y es, un arma tan poderosa como cualquier otra en la arena geopolítica. Rusia lo sabe y lo aprovecha. Si no se encuentra pronto una alternativa real, el continente entero podría verse arrastrado hacia una crisis aún mayor, con consecuencias que afectan no solo a la economía, sino también a la propia seguridad y reputación de Europa. Y entonces la pregunta es inevitable. Ante este escenario, ¿qué opciones concretas tienen Francia y Europa para salir de esta trampa? ¿Hay soluciones reales o solo parches temporales? Eso, precisamente, vamos a analizar en el siguiente segmento. Romper las cadenas de la dependencia nuclear será una tarea titánica, pero no imposible. Ahora que la crisis ha dejado al descubierto la fragilidad del modelo francés, la pregunta inevitable es, ¿qué lecciones podemos sacar? Y sobre todo, ¿qué caminos le quedan a Francia para recuperar el control sobre su energía? Los expertos coinciden en que hay 3 posibles salidas, pero ninguna está exenta de sacrificios. La primera opción es la más ambiciosa. Invertir masivamente en infraestructura propia, es decir, construir nuevas plantas de procesamiento y enriquecimiento de combustible nuclear en suelo europeo. Esto permitiría a Francia controlar mejor su cadena de suministro, reducir la exposición a presiones externas y, a largo plazo, fortalecer su autonomía. Pero hay un problema. Estos proyectos no se hacen en meses ni en un par de años. Requieren al menos una década, inversiones multimillonarias y un compromiso político sostenido, incluso frente a cambios de gobierno y a posibles obstáculos regulatorios o sociales. La segunda salida es más pragmática, pero dolorosa. Reducir la carga de los reactores. En otras palabras, disminuir la producción de energía nuclear para no agotar las reservas de combustible, aceptando que eso supondrá un descenso en la generación eléctrica nacional. ¿La consecuencia inmediata? Subida de tarifas para los hogares y las empresas, menor capacidad de exportar electricidad a países vecinos, un golpe duro a la reputación y la economía francesa, y, quizás lo más preocupante, la sensación de que el país ya no es capaz de garantizar su propia seguridad energética. La tercera opción sería aumentar las importaciones de energía, apostando por comprar electricidad a otros países europeos. Pero aquí se enfrentan a un nuevo dilema. Muchos de esos países, como Alemania o Bélgica, también lidian con sus propias crisis energéticas y no siempre podrán suplir la demanda francesa. Además, depender aún más del exterior no hace sino trasladar la vulnerabilidad, sin resolver el problema de fondo. Cada salida, como vemos, implica costos significativos, años de obras y de inversiones, tarifas que pueden dispararse y una pérdida de protagonismo como exportador energético. Lo que se siembra durante décadas en la política energética se cosecha en cuestión de meses cuando estalla la crisis. Francia, que durante años presumió de autonomía gracias a su apuesta por la energía nuclear, hoy se ve obligada a repensar su modelo. La verdadera independencia energética no se basa en un solo recurso, sino en la diversificación y la resiliencia real de todo el sistema. Esta crisis también lanza una advertencia clara a otras naciones. En un mundo donde la energía vuelve a ser un arma geopolítica, ninguna estrategia nacional puede permitirse ignorar las dinámicas globales. Depender de proveedores externos, aunque durante años parezca seguro, es una apuesta arriesgada que puede volverse en contra con un simple giro del tablero internacional. Así que, en definitiva, Francia se encuentra ante una encrucijada histórica. Puede recuperar el control, pero solo a costa de años de sacrificios y adaptación. O resignarse a entrar en una nueva era de dependencia, quizá más sutil, pero igual de peligrosa. Pero la verdadera lección que deja esta crisis no termina en las fronteras francesas.
Es, en realidad, una advertencia para todo el mundo sobre el nuevo y complejo campo de batalla que representa la energía en el siglo XXI. ¿Puede Francia, o Europa, reconstruir su autonomía nuclear, o la nueva realidad energética ya es irreversible? Piénsalo. Durante décadas, la energía nuclear fue vista como el gran escudo de Francia frente a la volatilidad global. Después de las crisis petroleras de los años 70, el país apostó todo a los reactores. Las centrales nucleares crecieron como setas, permitiendo tarifas eléctricas bajas, una industria fuerte y hasta exportar electricidad a sus vecinos. Parecía una receta a prueba de todo, pero en realidad era una ilusión frágil. Porque bajo esa imagen de independencia, la cadena nuclear francesa siempre dependió de recursos, tecnología y, sobre todo, de acuerdos internacionales. El uranio, la tecnología de enriquecimiento, la reutilización del combustible, todo formaba parte de una telaraña global. Mientras la geopolítica era estable, el modelo funcionaba. Pero un solo giro en Moscú, como hemos visto recientemente, y todo el sistema francés tiembla. El suministro de uranio se vuelve incierto, los costes se disparan, y la sociedad empieza a notar la presión en su economía diaria. Y esto, advierten los expertos, es solo el principio. Si la crisis de procesado de combustible se prolonga, Francia enfrentará dilemas sin precedentes. Invertir miles de millones en infraestructuras que tardarán décadas en construirse, reducir la carga de sus centrales y encarecer la electricidad, o depender aún más de la energía que importa de países igual de vulnerables. Y aquí está el verdadero riesgo. Si ignoramos esta nueva realidad, podríamos condenar a toda una generación a vivir en una vulnerabilidad energética estructural, atrapados en una red de dependencias que ningún país, por poderoso que sea, puede resolver de la noche a la mañana. Ahora la pregunta es tuya. ¿Puede Europa realmente construir una autonomía nuclear auténtica? ¿O la era de la interdependencia energética global ya no tiene vuelta atrás? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay una salida, o nos toca acostumbrarnos a vivir con esta incertidumbre? Si te interesa descubrir los mecanismos ocultos que mueven el mundo, suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Aquí seguimos desentrañando los secretos que cambian nuestro futuro, aunque casi nadie hable de ellos.